Muy bien, muchísimas gracias. Y le decía aquí a nuestro distinguido invitado, le estaba dando la bienvenida. Así es que muchísimas gracias a usted, amable televidente, como todas las noches, al sintonizarnos. Tengo en mi mano un trabajo que titula Historiografía de las controversias económicas. Es un libro voluminoso, por cierto, y que, claro, nos da una mirada muy interesante, no a nivel de algo en nuestro país, por supuesto, pero a nivel mundial. Walter Guzmán, el doctor en economía, es quien nos acompaña. Así es que, Walter, para mí desde hace tantos años, gato, bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa. Yo quisiera que nos plantees cortito, conceptualmente, qué queremos entender por controversias económicas. Bueno, es una denominación que se ha dado a los grandes debates sobre los temas más álgidos de la economía, desde obviamente el inicio de lo que se denomina la conversación entre Malthus y Say y naturalmente Ricardo, respecto a la denominada ley de Say, ¿no? Que se denomina ley de mercados, en la cual se establece la equiparación de la oferta igual a la demanda, ¿no? En determinadas circunstancias que obviamente luego se explicó correspondiera a la etapa o el periodo de desarrollo inicial del capitalismo, y que fue debatido más o menos unos 180 años hasta 1972, que Samuelson le da su finitud, ¿no? Debido precisamente al debate que ya se hizo en 1830 al 48, en el cual Marx le establece a Ricardo también la imposibilidad de que un mercado, incluso surgiente o emergente, que se da en la nueva burguesía de aquel entonces, no tenga posibilidad de generar excedentes de producción y por tanto no necesariamente opere en condición de equilibrio. Ahora, cuando hablamos de debate económico, hay que entender que la economía es evidentemente una ciencia social. Por ser una ciencia social, por supuesto que es una ciencia ideológica. Entonces, al ser ideológica, tiene que ver con las posiciones sobre cómo se mira la economía. Ahora, yo quiero adaptar esto a nuestro medio, querido Walter, y decir, en nuestro medio, ya en nuestro tiempo, podríamos dar una mirada a cómo primero al capitalismo de Estado, que fue previo al 85, cómo se incorpora el modelo que le hemos dado en llamar neoliberal, y cómo después podemos contrarrestar y en este tiempo esa visión liberal de la economía, o neoliberal, como se quiera, con un modelo que en este último tiempo, en esta década y media más, se ha dado en llamar el modelo económico, social, comunitario, productivo. Bueno, partamos de la etapa de 1972, en la cual la gran crisis que se emergente precisamente de la subida de los precios de los combustibles va a generar en los Estados Unidos la caída del keynesianismo y debido a un proceso de que se va a denominar estanflación, ¿no? Inflación con estancamiento, que luego hacia 1980, debido a la guerra en Irán, obviamente cuestión que va en contrasentido, porque estando en Carter en gobierno, plantea obviamente una democratización internacional del capital. Es de destacar que incluso le permitió a Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Llevar a cabo en los Estados Unidos una conferencia en la cual defendía naturalmente Marcelo la necesidad de América Latina de un cambio de política internacional de parte de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, la guerra va a destruir naturalmente el proceso de democratización internacional del capital planteado por Carter, y va a hacer resurgir los movimientos contrarios, y es por eso Reagan, que naturalmente debido a la superinflación que se dé, la hiperinflación en los Estados Unidos por los precios de los combustibles, puede llegar con la ayuda de la Escuela de Chicago, inducido precisamente por Niskanen, Nash y Norkish, ¿no? Que reunidos con Friedman, naturalmente, generan un movimiento de economistas que va a plantear naturalmente la posibilidad de insertar en el gobierno de los Estados Unidos la liberalización de la economía como modo para superar
la hiperinflación y obviamente el estancamiento. De esa manera que naturalmente luego va a impactar en conjuntos de universidades, desde la MIT, Harvard, que tenían sus escuelas keynesianas y que naturalmente la situación de esta inflación las hizo en esas condiciones y en esa circunstancia no tener respuestas para ese proceso, para salir precisamente de la crisis. De manera que sucesivamente, ¿no?, un conjunto de profesores del MIT y de Harvard van ingresando al Banco Mundial apoyados precisamente por la Escuela de Chicago, en las cuales en 1990, ¿no?, Williamson va a presentar el primer decálogo, ¿no?, para la América Latina, que se va a convertir después obviamente en el decálogo de iniciación de las políticas de apertura general. Pero sin embargo, en 1985, debido obviamente al efecto internacional de aquello, Bolivia recibe el gran shock de las materias primas básicas que como modelo de imposibilidad de sustitución de importaciones le va a afectar con el intercambio de precios que tenía por venta de estaño y de combustible, en realidad de petróleo crudo. De manera que al caer al 30%, ¿no?, en los recursos del erario nacional, debido a que el estaño baja de 8 a 2 dólares, naturalmente la economía boliviana entra en default y a partir de ese momento incluso el cambio político va a efectuarse al interior obviamente de la ruptura del partido en gobierno que detentaba el MNR con el doctor Siles y hace en ese proceso ingresar al equipo del doctor Paz, en principio obviamente con la vieja guardia del MNR, pero que introduce al mismo tiempo aquellos que venían de los Estados Unidos con la concepción liberal. De manera que estos van a ser los que inserten dentro del propio gobierno, naturalmente a partir de la American Chambers, ¿no?, y lo traigan luego a Sachs para precisamente asesorar al gobierno boliviano en un proceso de liberalización plena. Entonces, concluyo. El proceso que vamos a observar de 1990 ha tenido como antecedente la prueba piloto realizada en Bolivia. 5 años antes, porque cuando vamos a ver en 1990 del decálogo, son 6 precisamente de las políticas establecidas las que se aprobaron en Bolivia en el 21060, que fue presentado por la Pricewaterhouse, ¿no?, en apoyo precisamente a Nash, y no se realizó, no se elaboró o se formuló el modelo en el Ministerio de Planeamiento como cree la mayor parte de la gente, debido al gran conflicto que hubo precisamente entre el equipo que venía de la tradición de Arturo Núñez del Prado y de Roberto Jordán Pando y que apoyaba el legal contra el nuevo equipo insertado por Sánchez de Lozada y obviamente en el equipo que trajo de la American Chambers con Carlos Pérez y en el cual estaba Fernando Candia y Gabriela Candia. Qué interesante lo que nos cuentas. A ver, para ir apurando, ¿tú crees que en nuestro país hemos entrado en algún momento en esta controversia económica a la que hablas a partir de entender el neoliberalismo? Porque el discurso político de la izquierda, de sectores populares y de diferentes actores orgánicos sociales era un discurso contra el neoliberalismo. Pero llega este que se ha dado en llamar modelo económico, social, comunitario, productivo. ¿Tú crees que podríamos entender un debate entre estas dos formas de ver la economía? Bueno, mi criterio es bastante adverso. En realidad, va a generar bastante controversia, basada en el concepto propio de la controversia. Porque desde el punto de vista histórico, los modelos comunitarios económicos han fracasado totalmente, ¿no? El modelo comunitario chino, de las comunidades chinas, generó precisamente 25 millones de muertos de hambre en el propio campo, lo que le generó precisamente la caída a Mao Zedong y tuvo que esperar 3 años para poder reponerse y volver al gobierno. ¿Sí? Luego, naturalmente, las primeras experiencias de los kolkhozes y los sovkhozes en la URSS, a partir obviamente de la remisión de Lenin, que después tuvo que implantar, ¿no?, por fuerza Stalin, ¿no?, obviamente generando una gran decadencia en el agro, tuvieron que luego ser reformadas por Nikita Khrushchev, con el proceso de descentralización, convirtiéndolas en
COSES, de manera que tenían participación del capital directamente la comunidad, pero naturalmente los materiales que podían adquirir eran de propio gasto y la maquinaria correspondía plenamente al gobierno. De manera que la infraestructura era gubernamental, pero ellos asumían obviamente el gasto en virtud obviamente de ingresar a mecanismos de mercado. Luego, naturalmente, en 1936, la propuesta de economía comunitaria en Alemania, ¿no?, por la doctrina Feller, va a ocasionar precisamente la contradicción entre la posibilidad de crear a la gran industria alemana a través de los cárteles que posibilitaron luego la gran articulación interindustrial y grandes corporaciones que le van a presentar en 3 años la posibilidad al gobierno nacional socialista de enfrentar a los detentadores del territorio, a Alemania, o quiero decir Francia, en el Rin, y naturalmente luego establecerse como potencia industrial moderna. De manera que desde la perspectiva aquella, obviamente se sigue considerando desde el punto de vista académico un proceso no neocapitalista, sino precapitalista. A las economías comunitarias. Y precisamente que impide el desarrollo acelerado hacia la aplicación de técnicas y obviamente tecnologías de mayor adaptación y que posibiliten la generación de mayores excedentes. Y ese es el caso que tenemos en la observación simple. En el país solo producimos entre 6 y 7 toneladas de papa por hectárea a través de la estructura agraria que tenemos, mientras que ya Perú obtiene 18 a 20 y Holanda saca 40 toneladas de patata con la misma superficie, ¿no?, establecida como unidad económica. De manera que eso demuestra, desde el punto de vista de la efectividad y la eficiencia, la circunstancia en la cual podemos estar en las relaciones de intercambio. ¿Tú consideras, con esto termino, querido Walter, tú consideras que el modelo a esta altura, y como lo estás viendo, ya está totalmente fragmentado, perforado? Bueno, mira, hay dos condicionalidades, ¿no? Aquella que corresponde a la escuela cepalina, cabe decir, yo estoy en la CEPAL en mi tiempo, ¿no? Obviamente influenciado por don Arturo Núñez del Prado, que en la CEPAL era jefe de área, ¿no?, que fue nuestro ministro en la época del doctor Siles. Y con el cual en un viaje que hicimos estudiando con José María Pantoja, que ojalá que nos esté viendo para los recuerdos de aquella experiencia que tuvimos. Bien, en aquel momento la CEPAL ya no pensaba en la circunstancia del intercambio desigual a superarse por la sustitución de importaciones, sino por un modelo de selectividad productiva y de actividades del Estado que se llama transformación con equidad, transformación productiva con equidad, que es en cierta medida lo que está inverso en el propósito o en el planteamiento general de economía, bueno, llamamos lo que llaman productiva comunitaria. Ahora, la articulación de ambas, ¿cómo se produce? Porque una es de carácter moderno y otra, obviamente, ¿no?, de carácter tradicional. De manera que volvemos al modelo dual, que desde el punto de vista de Lange o de Mandel, ¿no?, nos impide, obviamente, un desarrollo armónico. Ese es el criterio. Qué interesante, Walter. Te vamos a volver a convocar porque nos parece interesante entrar en este debate. Estuvimos siguiéndolo. Te agradezco infinitamente la gentileza. No, todo lo contrario, Omar. Volver a verte como antaño. Es muy bueno. Yo ahora en mi jubilación añoro. Muchísimas gracias. El doctor Walter Guzmán, importante autor de esta publicación que le sugerimos poder acercarse, Historiografía de las controversias económicas. Tenemos más en nuestras cartas sobre la mesa.